Hola niñas, hola niños, sean muy bienvenidos a esta clase de historia de sexto básico. Ya vamos en la unidad 2. Mi nombre es Daniela, yo voy a ser la profesora que te va a acompañar durante estos minutos. Así que te doy la más cordial bienvenida. Espero que estés muy preparado o preparada para tomar esta lección. Y lo primero es que te ubiques en un lugar cómodo dentro de tu casa o el lugar en el cual estés. Ojalá frente a una mesa, un escritorio, porque vamos a hacer una actividad, ¿ya? Y para eso necesito que te puedas apoyar para escribir. Así que eso, ¿ya? Primero, buscar un lugar cómodo, silencioso, para que puedas estar más concentrado en lo que yo te voy a ir contando, ¿ya? Y tener papel y lápiz, porque vamos a trabajar con eso. Puede ser el cuaderno que usas siempre para historia, puede ser un papel que tengas por ahí, blanco, una cartulina de color, y el lápiz que tengas. Yo tengo estos, porque soy fanática de los lápices de colores, me encanta que mis trabajos me queden muy llamativos, pero si tú solo tienes un lápiz mina o un lápiz pasta, te va a quedar igual de bien, ¿ya? Así que, ¿te parece que comencemos? Hoy día vamos a hablar de la parte 2 de la organización de la República, ¿ya? En la clase anterior vimos qué pasa después de que Bernardo Higgins renuncia a su puesto de director supremo. Vimos qué fue lo que pasó durante ese periodo, que fue un periodo un poco desordenado. ¿Te acuerdas que habían personas que decían que era un periodo desordenado porque habían muchos ensayos constitucionales, porque hubieron varios gobiernos? Habían personas que decían que en realidad fue un periodo de aprendizaje porque había conceptos que nunca se habían usado antes, como por ejemplo la democracia, como ser ciudadano, ¿ya? Por lo tanto, se puede considerar como que ese periodo que revisamos la clase anterior fue un periodo como de ensayo y error, de ver qué iba a pasar con este país que estaba independizándose. O sea, este país era un país nuevo, tenía que buscar eh, sus lineamientos, tenía que buscar cuál iba a ser la mejor forma de gobierno que iba a adoptar. Y tú puedes decir, bueno, pero eso igual es fácil, porque lo que más funciona es una democracia como la que tenemos hoy en día. Y eso sí puede ser real, pero en ese tiempo habían personas que se oponían a esa forma de gobierno. Ya habían dos bandos muy marcados, ¿recuerdas? Los pipiolos o liberales y los pelucones o conservadores. Y ellos nunca pudieron eh, llegar a un punto en común con sus ideas. Por lo tanto, este periodo, el que vimos en la parte 1 de la clase de la Organización de la República, fue un periodo en el cual ellos se tocaron todo el tiempo. Nunca se pudieron poner de acuerdo y fue un periodo de mucho conflicto. ¿Ya? Vamos a avanzar. Lo que vamos a hablar hoy día va a ser lo que viene después de ese conflicto. ¿Por qué se calma el ambiente político del país? Sí, se calma, ¿ya? No siempre continúa como lo que revisamos la clase anterior, de este como ensayo y error y poca estabilidad. No, no es así y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ya? Y para trabajar ese contenido vamos a utilizar el diagrama de Venn. ¿Tú has trabajado con esto antes? Es una estrategia para que podamos ir como estudiando mejor lo que yo te voy a ir contando, ¿ya? O lo que tú quieras. Consiste en estos dos círculos, ¿ya? Que tú las puedes marcar en tu cuaderno y tienen que estar sobrepuestos, dejando un espacio al centro, igual como tú lo ves a mi costado, ¿ya? Este espacio, bueno, te voy a comentar primero. Cada uno de los círculos va a ser para anotar características, en este caso de los periodos conservador y liberal, de los que yo te voy a hablar. Entonces, a medida de que yo te vaya comentando algunas características, tú las tienes que ir anotando en la circunferencia correspondiente. Y luego, en el espacio que queda al centro, vamos a poner semejanzas entre ambos periodos. ¿Te parece? Esta va a ser nuestra forma de trabajo. Es sencilla, la puedes trabajar en tu cuaderno, ¿viste? Ok, entonces, vamos a abordar, nos vamos a meter de lleno en el contenido. Yo te estaba comentando que este periodo, como que la gente consideraba, los historiadores actuales consideraban que era de aprendizaje o de anarquismo, en el cual estas dos posturas, pelucones y pipiolos, chocan. Este conflicto como de ideas va escalando hasta que termina en una batalla, en una guerra civil que finaliza con la batalla de Lircay en 1830. ¿Podrías imaginarlo? Imagina. O sea,
Estas choques de ideas culminan en un enfrentamiento armado. Esto quiere decir, cuando yo hablo de guerra civil, me refiero a que es una guerra interna de un país, ¿ya? Entonces, este nivel de desacuerdo terminó en este conflicto. ¿Y quiénes son los que ganan? Los conservadores. Y da inicio al periodo conservador. Así que este es el momento en el cual yo te voy a hablar de eso y tú tienes que estar pendiente para notar las características, ¿ya? El periodo conservador se inicia o está constituido por tres gobiernos, ¿ya? Que son los que vemos en las imágenes de mi costado: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Ellos tres generan o desarrollan este periodo, y vamos a analizar un poco en qué consistió este periodo conservador, cuáles fueron sus características, ¿ya? Primero tenemos que tener en consideración que los conservadores quisieron plasmar un sistema político fundado en el orden. A ellos les encantaba el orden, ¿ya? Y el autoritarismo. Les encantaba eso. ¿Eso qué quiere decir? Usar el poder casi sin limitaciones, ¿ya? ¿Y cómo ellos lograron tener este gobierno tan ordenado, tan autoritario? Ellos lo lograron eh, apresando a todos los opositores políticos que existieran. Y no solo eso, también controlaban la prensa, o sea, todo lo que salía publicado en los diarios y en todo tipo de publicación, ellos lo censuraban, lo manejaban. Por lo tanto, ellos tenían un gobierno súper rígido, con muy pocas libertades individuales, y el presidente tenía mucho poder, mucho, más que el Congreso. Y eso, como lo hemos visto en las clases de formación ciudadana, es muy complicado porque recuerda que un gobierno democrático está constituido por tres poderes del Estado, y estos tres poderes ninguno puede sobrepasar al otro. Y en este caso, el poder del presidente sí sobrepasaba al del Congreso. Por lo tanto, no era un estilo de gobierno muy democrático. Y todas estas ideas se plasman en la Constitución de 1833, que vamos a ver más adelante. Analicemos un poquito en qué consistieron estos tres gobiernos, ¿ya? Bueno, estos tres gobiernos, si tú te fijas, cada uno duró 10 años porque existía la reelección inmediata, y lo que buscaban era la estabilidad, porque había ocurrido todo este periodo tan inestable y ahora lo que querían era estabilidad, querían orden, ¿cierto? Lo que yo te comentaba. Y también querían desarrollarse en diferentes áreas, como por ejemplo en lo económico, en lo social, y comienzan a desarrollar algunas cosas. Yo en este mapa conceptual que está aquí a mi costado no puse específicamente qué hizo cada uno de ellos, porque en realidad es como un plan que tiene los mismos lineamientos conservadores, ¿ya? Así que podemos considerar que va todo dentro de un proyecto político. Pero bueno, primero hay un empuje en lo económico basado en la exportación de materias primas, o sea, de que lo que Chile produce se venda afuera. También comienzan a desarrollar muchas obras públicas, ya como por ejemplo líneas de ferrocarril, como la línea que unía Quillota y Valparaíso, o la línea que unía Santiago y Rancagua, que eso era muy moderno en ese periodo y comenzó a generar más conectividad y mayor flujo económico también, porque cerca de las líneas de tren o de las estaciones comenzaba a generarse mucho comercio, gente que vendía sus cosas en las estaciones, así que reactivaba al país. Comienza a realizarse un empuje en la cultura, en la educación. Por ejemplo, se funda la Universidad de Chile en este periodo. ¿Tú has escuchado de esa universidad que funciona hasta el día de hoy? No solamente eso, también eh, se genera la ley de instrucción primaria, que por primera vez vela porque haya educación gratuita y para los niños, de calidad para los niños. Y así comienzan a generarse diferentes iniciativas que buscan desarrollar al país, ¿ya? Em, pero siempre muy vinculados a la iglesia, ¿ya? Ellos tienen mucho, un lazo político con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene hartas funciones que cumple, que son del Estado, del gobierno,
que hoy en día no sucede, pero en ese momento sí, y hay un privilegio a la clase alta, ¿ya? Ahí la clase alta del país tiene muchos privilegios políticos, hay un sector de la población que ha quedado un poco aislado y eso es lo que vamos a ir revisando porque todas estas ideas se plasman en la Constitución. Esta Constitución plasma las ideas de Diego Portales principalmente, y necesitamos hablar de Diego porque él es muy importante durante este periodo. De hecho, después a este periodo se le llama el orden portaliano, por él, por Diego Portales. Diego Portales era un hombre dedicado al comercio, ¿ya? Y él tuvo durante un periodo la concesión del estanco de tabaco, licores y otros elementos. Y el estanco lo que significaba era que él podía comerciar, solo él y su socio podían comerciar este tipo de productos. Luego a él el gobierno le quita esta concesión y él comienza a forjar un perfil político uniéndose a un movimiento de estanqueros que lo que pedían era un gobierno fuerte, un gobierno centralizado y un gobierno ordenado. Y él en ese movimiento se comienza a destacar. Pero Diego Portales no era muy amigo de la política, no le gustaba mucho. De hecho, él creía que la democracia no era aplicable en los países americanos, porque él pensaba que acá en América los hombres eran poco virtuosos, ya no eran muy valóricos, por lo tanto, él sentía que era un absurdo llevar este sistema democrático a estos países en los cuales, según él, los hombres no eran modelos de valores, ni de virtudes, ni menos de patriotismo. Por lo tanto, él creía que había que poner un gobierno con mano firme, ya muy autoritario, y que luego de eso podíamos ver si se podía aplicar una democracia, pero en realidad él consideraba que los ciudadanos de estas naciones o de estos gobiernos en Latinoamérica o en América no estaban capacitados para convivir bajo un sistema democrático. ¿Ya? Él era muy autoritario, muy rígido. Y todas estas ideas que él tiene las plasman en la Constitución de 1833, que está escrita por Mariano Egaña. ¿Ya? Y dicen que él es un ideólogo, ¿ya?, de esta Constitución. ¿Por qué es tan importante hablar de esta Constitución? Porque recuerda que la Constitución es como las reglas del juego de un país. Ahí se establece cuál va a ser el tipo de gobierno, cuáles son los deberes y derechos de los ciudadanos. Ahí está todo, o sea, todo. No hay ninguna ley que pueda pasar por sobre la Constitución. Es muy, muy importante. Por lo tanto, vamos a ver cómo estaba pensada en este tiempo. Primero, vamos a ir analizando estos puntos. Sufragio censitario. ¿Sabes lo que es esto? El sufragio censitario no era muy amistoso con toda la población. Porque, ¿qué significaba? Que solamente los hombres podían votar. Y no solamente, y no todos los hombres, sino que los hombres que estuvieran casados mayores de 21 o los hombres solteros mayores de 25. Pero no solamente esto, eran hombres que debían saber leer y escribir y tener alguna profesión o tener alguna propiedad. ¿Qué significaba esto en este periodo? Que muchos quedaban fuera de las votaciones o del proceso de sufragio, porque en ese tiempo una pequeña parte sabía leer y escribir o una pequeña parte tenía propiedades o profesión y esta pequeña parte correspondía a un grupo más adinerado, más privilegiado. Por lo tanto, la política quedaba en manos de ellos. Todos los demás, hacia un lado, no podían participar. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, tú para participar como diputado tenías que ser un ciudadano con participación, o sea, reunir las características que te acabo de mencionar. Y para ser un senador, incluso te solicitaban un sueldo de la época. Debías ganar 2.000 pesos en ese tiempo, que era bastante. ¿Ya? O sea, no cualquiera podía participar, un ciudadano común y corriente o una persona común y corriente de clase baja o media, ni pensar en querer acercarse a la política, no le iban a dejar.
Bueno, la república iba a ser unitaria con gobierno elegido por votación, ya por esta votación tan acotada. La religión católica iba a ser la religión oficial del Estado y iban a quedar excluidas todas las otras formas de manifestación pública de otras religiones. O sea, solamente públicamente uno podía profesar que era católico. Eso es bastante autoritario porque quita tu libertad de elección. Si tú quieres profesar otra religión, en este periodo no se podía. ¿Ya? Y el presidente comenzó a tener muchas atribuciones, como yo te comenté hace un momento atrás. Él administraba el Estado y era el jefe máximo, supremo de la nación. Podía remover autoridades políticas y militares, era encargado del orden público, interior y la seguridad exterior, participaba en la creación de las leyes y dirigía las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Él podía hacer muchas cosas. Luego de esto, luego de este periodo conservador que está consolidado con esta constitución, comienza el periodo liberal. ¿Ya? Este periodo liberal comienza con José Joaquín Pérez y él es elegido democráticamente, y el periodo liberal se caracteriza por cambiar totalmente el tinte político, ¿ya? Porque recuerda que los liberales pensaban muy diferente a los conservadores. Ellos creían en las libertades individuales, creían en la democracia, por lo tanto comienzan a generarse cambios profundos en lo que se había llevado a cabo hasta el momento. ¿Me vas siguiendo hasta este punto? Ya estamos cerrando entonces el periodo conservador. Todas las características deberías ya tenerlas anotadas en tu diagrama de Venn. Así que este es el punto en el cual cerramos el primer periodo. Ahora vamos a comenzar con el segundo periodo, el periodo liberal, y vamos a analizar en qué consiste. ¿Ya? Si bien también es un periodo que busca el desarrollo, busca la consolidación de la estabilidad, busca también ejercer soberanía en más territorio nacional, busca el desarrollo económico, ya busca que el país crezca en definitiva, pero este crecimiento apunta o está apuntado o influido con iniciativas que son de corte liberal. Esto quiere decir que son muy diferentes a lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Analicemos entonces. Antes de pasar a las leyes laicas, vamos a hablar un poco sobre, bueno, yo te comentaba, muy diferentes, y las primeras acciones que van a hacer son reformar el orden portaliano. O sea, ellos van a querer cambiarlo y van a quitar poder al presidente y le van a otorgar más atribuciones al Congreso. Esa es una de las primeras cosas que van a hacer. También comienzan a incentivar las libertades individuales de las personas, como por ejemplo la libre asociación o reunión de personas sin tener que pedir permiso previo. O la ley de prensa que le quita la censura y el manejo a las redes de comunicación. Comienzan a otorgarle el voto a todos los hombres, independiente de su condición social, a todos los hombres para el periodo de votación presidencial. Ya, si tú te fijas, se comienzan a desmarcar un poco de lo que ha sido el periodo conservador hasta este punto. Comienzan a hacer cambios que son muy radicales, porque ellos confían en otras ideas. Y una de las cosas más importantes que realizan son las leyes laicas. ¿Sabes lo que es qué significa la palabra laicas? Es un poco desvincularse, o que el Estado se desvincule un poco de la Iglesia. Todas estas cosas que estaban manejadas por la Iglesia durante este periodo comienzan a soltarse y a ser tomadas por los gobiernos, por el Estado. ¿Ya? Así que vamos a ir analizando un poco estas leyes laicas que son un hito dentro de los gobiernos liberales. Mira, vamos allá. Estas son las tres leyes más importantes, ¿ya? Se crea el registro civil y, esta institución, este organismo va a ser el que de ahora en adelante, desde el 1884 en adelante, va a tomar el registro de las personas que nacen, que mueren
y que se casan. Este registro antes lo hacía la iglesia, no lo hacía el Estado. Y ahora con el registro civil comienza el Estado a encargarse de esta función. ¿Ya? Y aquí vemos que la iglesia se desvincula de el Estado, como te decía. Luego la ley de matrimonio civil. También la iglesia la vuelven a desvincular a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quiénes pueden casar a las personas? ¿Quiénes pueden unir en matrimonio a las personas? El Estado, no solamente la iglesia. Y la ley de cementerios laicos en 1883. Hasta este punto no se permitía que las personas que no fueran católicas fueran enterradas en los cementerios que eran del Estado. Imagínate, era muy tremendo, porque los discriminaban por la religión que profesaban. Y durante este periodo se hace la ley de cementerios laicos y eso significaba que ninguna persona podía ser discriminada por la fe que profesara. ¿Ya? Por lo tanto, el cementerio estaba en una obligación de sepultar a cualquier ciudadano, a cualquier integrante de la República. Y eso fue un gran avance, pero para los conservadores fue un golpe, wow, muy, muy tremendo, porque marca este corte entre, o este alejamiento entre la iglesia y el Estado, ya que era algo que ellos no acostumbraban, porque siempre estaban muy involucrados estas dos, la iglesia con el poder político y la organización de los gobiernos, etcétera. ¿Ya? Así que esto es un golpe muy grande, pero va marcando un poco cuáles son los lineamientos de las ideas liberales en este proceso. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar. Y para concluir, uy, se me corrió eso, vamos a revisar nuestro diagrama de Venn, ya que salió corrido aquí a mi costado, pero no importa porque yo te lo voy a mostrar. Porque yo avancé en mi diagrama. Hice trampa y lo tenía listo desde antes. Mira, yo lo hice así. Lo amononé para que tú lo encontraras muy bonito. Puse, bueno, diagrama de Venn, periodo conservador y liberal. Y mi primera circunferencia es del periodo conservador y la segunda del periodo liberal. Lo que voy a hacer contigo es poner las semejanzas. ¿Te parece? Genial. Entonces, puse conservador. ¿Cuáles son las características que pudiste identificar tú? Yo identifiqué las siguientes. Gobierno fuerte y autoritario. Idea del orden. Fortalecimiento del rol del presidente. ¿Recuerdas que lo mencionamos? La Constitución de 1833 que plasma todo este orden. Y el fuerte vínculo Iglesia-Estado. Liberales. ¿Cuáles son las características de los liberales? Reformar para cambiar el orden portaliano. Ya ellos querían cambiar algunas cosas que no les gustaban de esta rigidez del gobierno o del periodo anterior. Mayor libertad pública, como por ejemplo la libre asociación sin tener que solicitar permiso antes, o como por ejemplo incluir a más votantes, hombres. ¿Qué otro? Menor poder al presidente y más poder al parlamento. Y no más poder, sino más atribuciones, y las leyes laicas, que son las que revisamos hace un segundo atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos podemos poner en semejanzas? Está difícil, ¿cierto? ¿En qué se parecen estos dos periodos? Que son tan diferentes, imagínate, parten desde aristas completamente opuestas. ¿Qué encuentras tú que puede ser algo en común? Es muy difícil, ¿o no? ¿O tú ya lo tienes ya resuelto en tu casa? Quizás yo estoy muy complicada y quizás tú ya lo descubriste o ya pudiste identificar semejanzas. Yo creo que una semejanza que podemos poner es que ambos periodos o estos gobiernos buscaban desarrollar al país en diferentes ámbitos. Ya cada uno tenía su estilo, pero lo que buscaban era
avanzar, era colonizar los territorios que no habían sido colonizados, incentivando la inmigración, incentivando las leyes de educación, la fundación de escuelas, la fundación de universidades, la construcción de espacios o de caminos públicos, la modernización del país, el desarrollo económico, o sea, a su manera, ambos ambas ideologías o estos dos periodos constituidos por estos gobiernos lo que buscaban era avanzar, ¿cierto? Entonces, eso podemos poner que lo que ellos buscaban era el desarrollo del país en diferentes ámbitos. Y podemos poner también que buscaban la estabilidad política. ¿Ya? Así que así lo podemos ir terminando. ¿Estás de acuerdo conmigo en estas semejanzas o tú pusiste otras? Yo creo que con eso estaríamos muy bien. Y con esto ya estaríamos terminando la clase. Espero que te haya servido. De verdad intenté ser lo más clara posible para que tú desde el otro lado de la pantalla pudieras captar todo lo que te explicaba. Pero si te diste cuenta, este periodo es muy complejo. Se confrontan ideas muy diferentes, pero en realidad lo que se busca es que el país crezca, que el país pueda establecerse como la naciente república que es. Así que bueno, yo te dejo un abrazo apretado también y espero que te reúnas conmigo en una próxima sesión. ¿Te parece? Que estés muy bien. Chao, chao.